Para mí es un honor esta tarde poder presentaros a Gabriele Kuby, que viene esta misma tarde desde Alemania. Y quiero agradecerle su presencia aquí en medio de nosotros y agradecérselo también a don Borja Barragán, que es quien lo ha hecho posible. De tal manera que nos sentimos muy honrados en la diócesis de Alcalá de Henares de su presencia. Le hemos pedido para este encuentro dos momentos. Primero, que nos relate su testimonio como conversa. Ella no era creyente, forma parte de la generación de los que estuvo en Alemania con el mayo del 68, de una familia, vamos a decir, que no cristiana, y por una gracia del Señor, en un momento determinado, más allá de lo que ella vivía en la propia universidad, ella es socióloga, de lo que vivió en el movimiento estudiantil y después en el feminismo, nunca feminismo radical, porque ella siempre ha sido partidaria de la maternidad, pues el Señor la llamó, y la llamó en un momento muy difícil para ella, cuando fue abandonada por su marido, teniendo 3 hijos. Ella lo contará. El segundo momento es para la presentación de las líneas principales de este libro titulado La Revolución Sexual Global. La destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Bueno, pues dicho esto, habrá traducción, ella hablará en inglés, Elena hará el servicio de traducirnos, tenéis que tener un poquito de paciencia, y después de la exposición, pues habrá un coloquio y que podéis preguntar aquello que consideréis importante para enriquecer la misma conferencia. Quiero deciros algunas palabras sobre el mismo libro que ella presentará ahora. Hemos aprovechado su estancia en el contexto de lo que es la jornada por la vida humana, que celebraremos Dios mediante mañana, aquí en la diócesis, con una marcha por la vida desde la plaza del Ayuntamiento, la plaza Cervantes, hasta la catedral, para continuar después con la vigilia por la vida, como hacemos habitualmente todos los años. Es importante en el decurso del desarrollo de lo que es el libro unos momentos que yo quisiera simplemente ahora enunciar, porque considero que la voz de Gabriele Kuby es una voz profética que nos viene a despertar del sueño que vivimos, vamos a decir, en Occidente, particularmente vivimos desde muchos años en España, y viene como a alentarnos para ir continuando con la propuesta de lo que es una idea de lo que es la persona humana, varón y mujer, una idea de lo que es el carácter sagrado de la vida humana, la belleza del matrimonio, el bien social de la familia. ¿Qué nos ha pasado, queridos amigos, en estos últimos años, particularmente en España? Si nos remontamos a 1981, fue la primera ley del divorcio que se inauguraba en España. 1985, la primera ley de la despenalización del aborto, y desde ahí en España hemos sufrido como un vendaval o como un tsunami de leyes que han ido destruyendo todo lo que entendemos que es particularmente importante para la persona humana, considerada como persona individual, para el bien de lo que es el matrimonio y la familia, y para el conjunto de lo que es el bien común al que aspira toda sociedad. Los pasos, por decirlo rápidamente. Aquellos que han pretendido introducir esta revolución sexual, que ella remonta desde la Revolución Francesa, después va analizando los distintos autores, filósofos, ideólogos, que desde las ideologías marxistas y desde las teorías de Freud, unido a lo que es el pensamiento liberal, han hecho posible lo que ella llama Revolución Sexual Global. Los pasos han sido los siguientes. En primer lugar, favorecer de manera potente la secularización, podríamos decir nosotros el secularismo. Apartar del corazón del hombre a Dios. Esto que en un principio fue recibido en el seno de la Iglesia Católica como algo que puede ser incluso bueno, en el sentido de que no divinicemos las realidades creadas, porque Dios es Dios y no se confunde con las realidades creadas,
llevaba detrás toda una agenda que quería arrancar del corazón humano a Dios y, por tanto, el designio de Dios sobre la persona humana, sobre la dignidad de la misma vida humana, el matrimonio y la familia y el diseño de Dios sobre la sociedad. Este movimiento secularizador lo que hace es destruir lo que llamamos, en cierto orden con la secularización, los principios absolutos por los cuales se rige la libertad humana. Pongamos ejemplo. La vida humana, decimos, es sagrada desde su origen. ¿Cuál es la garantía para afirmar que la vida es sagrada? Pues que el autor de la vida humana es Dios. Y quien custodia ese bien es el mandamiento: no matarás. Eso es un principio absoluto, que tiene nada menos que como garantía a Dios creador, después ya lo miramos desde la redención. Lo mismo sucede con la imagen de lo que es el hombre. Decimos que el hombre es imagen y semejanza de Dios, así ha sido creado por él, y ha sido creado en la diversificación sexual varón-mujer. Y Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Cuál es la garantía de estas realidades humanas? Dios mismo, Dios creador. Y por tanto la diversificación sexual a varón-mujer, la vocación al amor y a la reciprocidad mutua están garantizados por el autor mismo de la vida humana, Dios creador. Si nos referimos al matrimonio, ya sancionado por Jesús, al principio no fue así en la discusión con los fariseos. Se remonta a la creación, pero además anuncia la gracia de la redención del corazón y afirma: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cuál es la garantía de la indisolubilidad del matrimonio? ¿Cuál es la garantía del bien de la vocación al amor en la reciprocidad mutua? Dios. Si nos abrimos a lo que es el don de la vida humana, pues el precepto de Dios es: creced y multiplicaos. Promover la vida humana desde el matrimonio, configurar la comunión primera de personas, que es la familia, es un bien que viene de Dios mismo. ¿Y cuál es la garantía? Pues la verdad de lo que Dios ha creado. Él es el autor y Él es el redentor del corazón humano después del pecado para hacer posible este proyecto divino. Ahora imagina por un instante que arrinconamos a Dios, lo separamos del corazón de la persona y de la conciencia de la persona, y entonces todas estas afirmaciones que yo he hecho pasan a ser opiniones. Esa es tu opinión, que el matrimonio es indisoluble. Es tu opinión que el hombre no puede ser más que varón o mujer. Es tu opinión pensar que es una bondad la procreación y la apertura a la vida. Si pasa a ser una opinión junto a otras opiniones y deja de ser principios absolutos que rigen la libertad humana, entonces aquellos que son generadores de opinión o aquellos que son capaces de promover el cambio de las mentalidades y de las sociedades por la ingeniería social, los poderosos de este mundo, tienen el terreno abonado para destruir en el corazón de las personas, primero, la convicción del carácter sagrado de la vida humana, y por eso se introduce la ley de despenalización del aborto, pero después ya la ley, diríamos, en que se va afirmando cada vez más el aborto como un derecho. Se introduce la destrucción de los embriones para la investigación o para lo que las leyes que rigen la biomedicina en España quieran hacer, o para tenerlos simplemente congelados como en un gulag, porque la vida humana dependía de la opinión que tú tengas sobre un embrión. Así podríamos continuar adelante hasta lo que ha supuesto en España este vendaval o este tsunami de leyes que no solo han destruido el carácter sagrado de la vida humana, porque la mentalidad de los españoles ha sido configurada a través de la manipulación del lenguaje, se cambia el sentido de las palabras, a través de la educación en los colegios y en el sistema de enseñanza, particularmente lo que ha sido la introducción en España de los estándares de educación sexual en los colegios, a través de la potencia de los medios de comunicación social y a través de todo un ambiente donde se ha cambiado, diríamos, los principios básicos que regían la concepción de lo que llamamos civilización cristiana. Bueno, pues el principio estaba en la secularización, después en pasar estas ideas a ser opinables y después todo un proceso, diríamos, de ingeniería social que da como resultado la afirmación de la
soberanía absoluta de la libertad individual, de donde Dios creador es sustituido por el hombre que se crea a sí mismo. Afirmando la soberanía absoluta de la libertad humana, uno puede diseñar su cuerpo, uno puede definir lo que es su propia vida más allá de la configuración como varón o como mujer. En España se ha ido esto introduciendo a través de leyes que, amparadas en la ideología de género, hacen posible la afirmación de la soberanía individual de las personas para diseñar su propio cuerpo. Se destruye la configuración de lo que es la vocación al amor en la diversificación sexual varón-mujer, por tanto el matrimonio, se equipara el matrimonio a uniones de personas del mismo sexo y después se crea, diríamos, toda una mentalidad antivida que llega en estos momentos en España a una situación verdaderamente peligrosa. El invierno demográfico que estamos sufriendo en España, el índice de natalidad hoy en España por mujer en edad fértil es de 1,31, no hay relevo generacional. En España se está perdiendo población, hay 2 millones de personas más de mayores que de niños que viven en este mundo, la destrucción de la vida humana es cada vez más creciente y la, diríamos, sequedad en cuanto a la promoción de la vida humana desde el matrimonio. Y los que nacen, el 46% nacen extramatrimonialmente, la baja tasa de natalidad cada vez es más creciente, las uniones de hecho aumentan cada vez más. Digo estas cosas para que caigamos en la cuenta. ¿Qué nos ha pasado? Porque de esto, mirado desde fuera, como espectador, ocurre en España desde 1981 hasta aquí. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, pues que todo esto era una agenda global que la define ella como revolución sexual, pero con estas características. No es una revolución que ha venido como las demás. No es la de 1917, con lo que llamamos el sistema comunista o la revolución en Rusia desde abajo hacia arriba, fomentada por la lucha de clases, por la dictadura del proletariado. No, aquí al revés. La revolución ha venido de arriba abajo, ha sido pensada en el laboratorio, ha sido configurada en las universidades y ha sido desarrollada con filosofías de carácter constructivista, con ideologías que han culminado en la ideología de género y que peligrosamente van avanzando cada vez más hacia lo que llamamos una destrucción de lo humano, con lo que apunta más allá de los límites de la llamada naturaleza de la persona, en el posthumanismo o en lo que es el transhumanismo, con lo que es el hombre cyborg o la teoría queer. Es decir, que vivimos un momento de destrucción de la civilización cristiana en la base fundamental, que es lo que llamamos la antropología adecuada. Porque la revolución sexual, en el fondo, es una revolución antropológica, favorecida por tantos medios y generada por aquellos poderosos de este mundo que, amparados en organizaciones como la ONU, el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, han hecho posible el desarrollo de esta revolución. Bueno, todo esto ella lo cuenta porque lo ha vivido por su propia experiencia personal y después, con la luz que le ha dado la conversión a la fe católica, pues desde ahí ilumina todos los pasos. El libro lo tenéis ahí porque lo podéis adquirir y es un libro verdaderamente que no es difícil de lectura, pero que nos viene a despertar de este sueño. Porque al final lo que ella dice es, lo que se produce es una anarquía que se expresa en lo que es el individualismo más atroz, en lo que cada persona quiere diseñar de sí mismo y de su propia vocación al amor, y esto nos está encaminando en las democracias liberales a lo que ella llama el peligro del totalitarismo democrático, que lleva a el totalitarismo de Estado, con una ideología más perniciosa que las que hemos conocido, con el nacionalsocialismo, con el comunismo, etcétera, etcétera, porque en el fondo está destruyendo el alma. Por tanto, ¿hacia dónde se encamina esta democracia que, prescindiendo de los principios absolutos que están, diríamos, anclados en la fe católica, hacia dónde nos encamina? ¿Esta sociedad liberal, de las democracias llamadas liberales, tiene fundamentos para sostenerse a sí misma o va caminando hacia el totalitarismo? Esa es una de las conclusiones que saca. Pero no nos quedaríamos ahí, porque esto sería crear sombras y decir, bueno, pues aquí hemos venido a hablar de todas las dificultades que tenemos. Ella tiene una parte del libro estupenda en la que nos llama la esperanza. Y la esperanza rápidamente pasa por una regeneración del sujeto humano, por una regeneración de la conciencia moral. Por tanto, la tarea de la evangelización en la Iglesia lleva a la generación de la conciencia moral, donde Dios habla en la intimidad de nuestro interior, una regeneración del matrimonio, de la familia,
y un proceso, diríamos, donde las sociedades, con tantos modos en que ahora mismo en Europa van apareciendo distintos grupos y distintas asociaciones, pueda hacer frente a esta oleada, a este vendaval, a este tsunami, que ha alcanzado nada menos que la altura de ley. El mal ha existido siempre en el mundo, pero hemos distinguido entre el bien y el mal. Hoy las leyes nombran al mal con el nombre de bien y establecen el sistema jurídico, es decir, de justicia, a través del poder del Estado. Esto es lo más peligroso que nos podía ocurrir. La fe en Dios nos hace pensar que es posible la respuesta, pero hay que generar un pueblo. Y para eso viene Gabriele Kuby, para generar entre vosotros la conciencia de que cada uno tiene su propia conciencia moral, de que su matrimonio y su familia, los que estéis casados, es una célula, diríamos, de resistencia, que todas nuestras realidades parroquiales, todas las delegaciones y todos los grupos de católicos asociados tienen que convertirse en unidades de resistencia, porque esto se ha inoculado como un virus que no te das cuenta, pero al final te cambian el modo de pensar y lo que resultaba obvio, como es el carácter binario de ser persona humana, varón-mujer, acaba por no ser obvio y te meten en la cabeza aquello mismo que deconstruye a la persona humana, deconstruye la vocación al amor, deconstruye el matrimonio, deconstruye la familia, deconstruye el carácter sagrado de la vida humana y el horizonte social queda de simples individuos gobernados por aquellos que tienen agenda, que con ingeniería social pueden destruir nuestra sociedad y pueden hacer de nosotros simplemente esclavos de aquellos que con más poder nos pueden regir. Fijaos la importancia de lo que significa esta noche, esta reflexión, y el agradecimiento que siente este obispo de que Gabriele Kuby desde Alemania haya querido estar aquí con nosotros. Pues nada, sin más, damos paso para que ella nos pueda enriquecer con la reflexión que ha hecho. Y comencemos con un fuerte aplauso, porque para nosotros... Buenas tardes. Your Excellency, thank you very much for your introduction. Muchas gracias por su introducción. And thank you very much for inviting me. I'm really, truly honored. Y gracias por invitarme, es realmente un honor. To come to this historic place. Venir a este sitio histórico. And this beautiful place. Y este sitio tan hermoso. And come again to Spain with this incredible Christian richness and culture. Y volver de nuevo a España con esta riqueza cristiana y cultural. The whole of Europe is incredibly rich. I travel around and everywhere, Christian culture. Toda Europa es muy rica y en todas partes, yo he viajado mucho, en todas partes hay cultura cristiana. What an incredible treasure. Qué tesoro más increíble. And we are now throwing it away, destroying it voluntarily. Y ahora lo estamos echando, lo estamos descartando, lo estamos destruyendo voluntariamente. Of course, one has to ask who is we. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos quién es nosotros. And I will speak about this in my talk. Y ahora hablaré sobre esto en mi charla. But we are all involved. We all have a part in this. Pero todos estamos implicados, todos tenemos parte en esto. And if you leave this evening with the thought in your head, what was my part in it, that all this could happen? What was my part? And what will be my part? Y si todos salimos con el pensamiento de cuál es mi parte en todo esto y cuál será mi parte, I will be very happy. Yo estaría encantada. We always have the thought that an individual person cannot do much. Siempre pensamos que individualmente como personas no podemos hacer mucho. But it is always an individual person who starts something. Pero siempre es una persona sola la que empieza algo. It is never the masses who suddenly rise up. It is always individuals who are called to do something, good or bad. No son las masas las que de repente hacen algo, son siempre los individuos que se levantan y hacen algo, bueno o malo. So each one of us is called to really reflect what was our role so far and what is our vocation from now onwards. Por lo cual todos estamos llamados a reflexionar cuál ha sido nuestro papel hasta ahora y cuál es la vocación a la que estamos llamados.
I'm incredibly happy to be invited by a bishop who speaks the truth. Estoy realmente muy feliz de haber sido invitada por un obispo que habla la verdad. And I'm very sad that I have to say this is rare. Y me siento triste por decir que esto es raro. My diocese, I come from Bavaria, is Munich, and you know who is our cardinal? It's Cardinal Marx. Yo vengo de Baviera, la capital de Baviera es Múnich, y saben quién es nuestro obispo, es el cardenal Marx. And he is the head of the bishops in Germany, and he is now trying to change quite openly and aggressively the teaching on sexual morality of the Catholic Church. Es también el presidente de la conferencia episcopal alemana y está intentando cambiar de una manera muy clara, muy evidente y también muy agresiva la enseñanza sobre la moral sexual, la enseñanza de la Iglesia sobre moral sexual. It is really, really painful to see these developments, and it is a joy if something else is happening. Es muy doloroso ver cómo es esta evolución y realmente estoy muy feliz de ver un obispo así. And you're very lucky to have a bishop is able to teach you on all these subjects. Y realmente tienen ustedes mucha suerte de tener un obispo que les puede enseñar sobre estos temas. I had the great privilege to visit Pope Benedict in 2014, and he said, "You have to be taken by the truth of man in the depths of your heart, and then you cannot but work for the truth of man." Did you understand? No, sorry. Yeah, it's difficult. Difficult for me to say it in English. Tuve la suerte de visitar. Pope Benedict said, "When do you fight for the truth of man?" Sí, tuve la suerte de visitar a Benedicto XVI y me dijo, tienes la suerte de luchar por la verdad del hombre. You have to be touched in the depths of your heart by the truth of man. Tienes que estar emocionada en el fondo de tu corazón por la verdad del hombre. And then you have to speak. You have to speak out. Y tienes que hablar claramente. And you have to bring your life in accordance with that truth. Y tienes que vivir tu vida según esa verdad. So let me tell you about my life, which was for a long time not in accordance with that truth. Y ahora déjenme que les explique de mi vida que realmente durante mucho tiempo no siguió esa verdad, no vivía acorde a esa verdad. We have this line of convertiten. What is it in English? People who change the faith. Conversión. Yeah, and they know where they come from. Tenemos la conversión, o sea, de la línea de conversión, se sabe dónde se viene. The missing of light before they actually came to know Jesus Christ. There was no light. Sí, perdón. La falta de luz antes de que llegara Jesucristo. And that's why they become so radical once they found it. Y por eso se volvieron tan radicales cuando le encontraron. I tell you my journey. Les voy a contar mi viaje. I had a left-wing father, a left-wing journalist when I grew up. Mi padre era un periodista de izquierdas. But a believing mother. My mother believed in God to the end of her life, which was very, very valuable. Mi madre creía en Dios, creyó siempre hasta el final de su vida. I grew up in Bavaria. Crecí en Baviera. I was baptized when I was 8 years of age by my own will. Fui bautizada a los 8 años porque yo lo quise. I said, "Mommy, will I get into heaven if I'm not baptized?" Le dije a mi madre, mamá, ¿voy a entrar en el cielo si no me bautizo? And she had all 5 children baptized. Y entonces ella decidió que nos bautizaba a los 5 hijos. Apparently, I wanted to get into heaven when I was 8 years of age, and I still want to do so. Aparentemente quería ir al cielo cuando tenía 8 años y sigo queriéndolo. And with all of you. Y todos ustedes. So I more or less lost the vision when I went through school and did my matura, and then started to study sociology at the Free University in West Berlin.
Fui perdiendo, a lo largo del colegio esta idea, y entonces llegué a la universidad y me inscribí en sociología en la Universidad Libre de Berlín. That is where the 68 movement started in Germany. It came over from Berkeley, USA, and in Germany it started in West Berlin. Ahí, en esa universidad, es donde empezó el movimiento del 68. Venía desde Berkeley, en California, en los Estados Unidos, y en Alemania empezó en la Universidad Libre de Berlín. At a student demonstration in 1967 in West Berlin, a student was shot dead by a criminal policeman. En 1967, en una manifestación estudiantil, un estudiante fue muerto a tiros por un policía. Who said he had acted in self-defense. Que dijo que había actuado en defensa propia. Not recently, since 2010 or so, we heard that he was a member of the Stasi of East Germany. He was an agent. Recientemente, en el 2010 más o menos, supimos que era miembro de la Stasi, la policía secreta de Alemania del Este. The communists knew how to do it. Los comunistas sabían cómo hacerlo. So this death enlightened this whole brought to flame this whole student movement. Esta muerte, este asesinato, encendió todo el movimiento estudiantil. Last year in November was a very good conference, 1968 plus 50 in Madrid. El año pasado hubo una conferencia muy buena en Madrid, que era 1968 más 50. And I gave a talk there. Y di una charla allí. And I just want to keep a few points of the 68 movement. It was Marxism ideology. Quiero decir 3 puntos que marcaron este movimiento estudiantil: la ideología marxista, radical feminism, un feminismo radical, and so-called sexual liberation, y la así llamada revolución sexual. The whole sexual revolution comes from a Marxist background. Toda la revolución sexual viene de un background pasado. And it is very strange that we live in a time where left is good and right is bad. Y es muy extraño, pero en un momento en que parecía la izquierda es buena y la derecha mala. If you look what communism did in the world, it is just unbelievable, the millions and millions and millions and millions of dead people which communism caused. Y esto es increíble porque hay millones y millones y millones de personas que han muerto a causa del comunismo. And still left is good. Y para la izquierda sigue siendo bueno el comunismo. And right is bad because it always put into the context of Nazi. Y para la izquierda, la derecha siempre es mala porque la asocian al nazismo. Something has gone wrong with our historical perception. Algo va mal con nuestra percepción histórica de la historia. Sexual liberation is the idea: live out your sexual drive however you want and you will create paradise. La idea de la liberación sexual es: vive tu impulso sexual como quieras y conseguirás el paraíso. Marcuse was one of the philosophers who wrote a big book about this. A poisonous book. He was one of the Frankfurt School. It's a kind of poison. Live out your sex and life will be wonderful. Make love not war. Marcuse, que un filósofo, escribió un libro importante sobre este tema. Él formaba parte de la escuela de Frankfurt y él decía: vive tu sexualidad y conseguirás el paraíso. O sea, haz el amor y no la guerra. But there's a problem with this, because the sexual drive is very, very strong and powerful. Pero hay un problema con esto, porque el impulso sexual es muy poderoso. The sexual drive has to keep the human race alive. El impulso sexual está hecho para que la humanidad viva. So will we become mature and masters of our sexual drive, so can it serve love and life?
or will we become the slave of the sexual drive? Entonces, maduraremos para así ser dueños y gestionar este impulso sexual, o dejaremos que este impulso nos domine a nosotros. Our culture has been enslaved to the sexual drive. Nuestra cultura ha sido esclavizada al impulso sexual. All the time the sexual drive is incited, advertisement, media, books, whatever. Este impulso sexual está en todo, en los medios de comunicación, en la publicidad, en todo lo que nos rodea. Is it a surprise that we have abuse in the whole, abuse of children, not only in the Catholic Church, but all over the place? ¿Acaso entonces nos tiene que sorprender que haya abusos de niños, no solo en la Iglesia Católica, sino en todas partes? We sexualize children we begin to sexualize them in kindergarten. Se sexualiza a los niños en las guarderías. We do not teach the next generation or our generation to be masters of the sexual drive. No enseñamos nuestra generación no enseña a las generaciones sucesivas, a las siguientes, de ser dueños, o sea, de dominar el impulso sexual. So that the plan of God, which is a good plan, can be fulfilled. Para que así el plan de Dios, que es un buen plan, pueda llegar a ser llevado a plenitud. And we have a God of love and life, and this God wants love and life for us. Tenemos un Dios que es amor y vida, y Él quiere amor y vida para nosotros. So sexual liberation is a lie? Conclusión. There is no liberation, there's enslavement. Es una mentira. There's no liberation, there's enslavement. Es esclavitud. And 50 years later, we see the fallout of the sexual revolution. Y ahora vemos el fracaso. 50 años más tarde vemos el fracaso de esta revolución sexual. Huge suffering through the breakdown of family. O enormes sufrimientos partiendo de la ruptura de las familias. But we seem to be unable to metanoia, to turn around, to turn back to God. Pero parece que somos incapaces de darnos la vuelta y de dirigirnos al Señor. I continue with my story. Sigo con mi historia. I finished my sociology studies in another university in Constance. Acabé mis estudios de sociología en otra universidad, en Constanza. And the question I had all my life, and it was answered very late in my life, what is my vocation? What am I to do with my life? How does my life get meaningful? Y entonces yo tenía esta pregunta, siempre que la respuesta llegó muy tarde, es ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? So I left my academic career. I had been working my only paid job for 1 year at a university in Germany. Dejé los estudios universitarios en Alemania. And I went traveling. Y me dediqué a viajar. And the first place I came to was Cadaqués in Spain. Y el primer sitio donde fui a parar fue Cadaqués, en la Costa Brava, en España. A very beautiful place. Un sitio maravilloso. And surprise, surprise, I saw a sunset. Y sorpresa, sorpresa, vi una puesta de sol. And in that sunset, God came back to me. I again realized God exists. Y en esa puesta de sol, Dios vino a mí y yo me di cuenta que Dios existe. I stopped my traveling, I went back, I found a teacher of some sort. Interrumpí el viaje, volví a Alemania, encontré a un profesor. And my search for God began. Y ahí empezó mi búsqueda de Dios. But the doors of the church were completely closed for me. Pero para mí las puertas de la iglesia estaban totalmente cerradas. I lived in this left-wing liberal environment. Yo vivía en este ambiente de izquierdas progresista. The Catholic Church was black, lifeless, anti-woman, anti-sex, and so on. All the prejudices. Para mí la iglesia era oscuridad, era algo sin vida, era antimujer, antisexo, era todo estaba llena de prejuicios. And so much more boring than the workshops in psychology and esoterics.
Y entonces me lancé a talleres de esoterismo y de psicología. We are surrounded by offerings, by programs which promise to us, if you do my thing, you will find money, you will find your life partner, you will never die, you will be healthy, and. Yeah, this is esoterics that tell you, manipulate the unseen world and you will be able to fulfill your own desires. Estamos llenos de programas que dicen, si tú haces esto, encontrarás trabajo, encontrarás a tu pareja, tendrás salud. El esoterismo te dice que si haces estas cosas escondidas, conseguirás lo que quieres. There's no personal God. No hay un Dios personal. And there's no absolute moral law. Y no hay una ley moral absoluta. So there's no guilt. No hay culpa. Which is the big issue for us human beings. Que como seres humanos es una cuestión muy importante. What do we do with our culpa? ¿Qué hacemos con nuestra culpa? As Catholics, we know what to do with it. Como católicos sabemos lo que tenemos que hacer. But if you are not Catholic, you don't know what to do with it, and you need to get the message there is no culpa. Pero si no eres católico, no sabes lo que hacer y recibes el mensaje, pero no hay culpa. So that was the life, the search for me went on for 20 years in all these methods, workshops, teachings, books, and so on, for 20 years. Durante 20 años estuve en esta búsqueda en talleres, libros, enseñanzas varias. And I translated something like 40 books out of that field. Y traduje como unos 40 libros de este ámbito. And I searched and searched and searched and found nothing except disaster. Y busqué y no encontré nada, solo el desastre. We had married in 1977, and were married for 18 years and have 3 children. Me casé en 1977, mi matrimonio duró 18 años y tenemos 3 hijos. Our marriage got into troublesome waters. Mi matrimonio empezó a tener problemas. Not having any teaching, not having any vision, not knowing anything about the plan of God for man and woman, what it is really about. Porque no teníamos ninguna enseñanza, no teníamos ninguna visión, no teníamos ni idea de cuál era el plan de Dios para el hombre y para la mujer. So we separated. Por lo que nos separamos. My husband had moved out on the 1st of January 1996. Mi marido salió de casa el 1 de enero de 1996. 20 years of search, and this is the result. It's not a very good balance. 20 días de búsqueda y este es el resultado. La verdad es que no es un buen resultado. And it was serious search. I had an experience of God. I wanted to find God. Y yo era muy seria en mi búsqueda. Yo había tenido una experiencia de Dios y yo quería encontrar a Dios. And no Catholic crossed my path and said, "Listen, come with me. I show you something." Y ningún católico se cruzó en mi camino y me dijo, ven conmigo, que yo te enseño. But at that moment, the deepest point of my life, a young woman came to my door, rang the bell. Pero justo en ese momento, en el momento más terrible de mi vida, una mujer joven vino a casa y llamó a la puerta. Had a novena in her hand and said, "Pray." Tenía una novena en la mano y me la dio y me dijo, reza. I suppose, since probably most of you are Catholics, you know why we pray novenas, because the Mother of God was praying with the disciples for 9 days for the Holy Spirit after the ascension of Jesus. Como la mayoría son católicos, de ustedes son católicos, saben por qué se reza la novena, las novenas, ¿no? La madre del Señor estuvo rezando 9 días hasta que vino el Espíritu Santo. So in my despair, I took this novena. It was my last straw. En mi desesperación cogí esta novena, era mi última posibilidad. And prayed at my meditation place in front of a Buddha statue. Y me puse a rezar en un sitio que tengo yo de meditación, me puse a rezar enfrente de una estatua de Buda. It was the great promises of Jesus Christ, greater than we can understand.
Fue la gran promesa de Jesucristo, más grande de lo que uno pueda entender. And it always ended by Mary's answer to the angel, "I'm the handmaiden of God, thy will be done unto me." Y siempre acababa con la respuesta de la Virgen al ángel. All this was far beyond me. Todo esto estaba muy lejos de mí. And it felt as if I had to jump down from a board into 10-meter deep down and didn't know whether there was water. Es como si yo tuviera que saltar de un muro que tenía 10 metros de esto y no sabía si debajo hay agua o qué. It was really strange that it took tremendous courage to make the step from I do my own life, I try to make my own life happy, which I didn't succeed, into faith. You are in charge, God. Se necesitó mucho valor para hacer este paso, es decir, yo hago mi propia vida y tal, a decir al paso de la fe, y haz tú, Señor, lo que tengas que hacer. And we don't make this step only once, we have to do it again and again on a deeper and deeper level all of our life. Y este paso no lo hacemos una vez, sino que lo tenemos que hacer una vez detrás de otra en nuestra vida. At the end of this novena, I knew I would become a Catholic. Al final de esta novena yo sabía que sería católica. Without any doubt to the present day. Y hasta ahora. Without any doubt to the present no, day. por eso, hasta ahora, bueno, sin ninguna duda, tampoco ahora sigo sin dudarlo. Aquí estoy. Not only without any doubt, but with deep thankfulness. No solo sin ninguna duda, sino también con un agradecimiento profundo. I cannot imagine my life if I had not found the connection to Jesus Christ and the Trinity and the Mother of God. No puedo imaginar mi vida si no hubiera tenido este encuentro con el Señor, con la Trinidad y con la Madre de Dios. It would be impossible to face the time we are living it, without getting into despair if I didn't have faith. Sería imposible hacer frente a lo que estamos viendo hoy día sin fe, si no tenemos fe. We don't know what is coming. No sabemos lo que va a pasar. But we know that we have to hold on to Jesus Christ. Pero sabemos que tenemos que aferrarnos a Jesucristo. So that was the conversion. Esta fue la conversión. And on the feast of the baptism of Jesus in 1997, I was received in the Catholic Church. Y en la fiesta del bautismo del Señor, en 1997, fue recibida en la iglesia. And then life changed very quickly. Y la vida a partir de ese momento empezó a cambiar rápidamente. I heard there are Mary apparitions on this planet. How interesting. Sorry, you heard that? I heard that there are apparitions of Our Lady on the planet, and I found this interesting. Sí, oí que la Virgen había aparecido en este planeta y había habido apariciones de la Virgen, y entonces encontré esto interesante. Perhaps I could write a book about it. Pues voy a escribir un libro sobre esto. Perhaps no books had been written about this interesting phenomenon. No se han escrito libros quizás sobre este fenómeno tan interesante. So I really had no idea. Realmente no tenía ninguna idea. And I wrote up 2 pages of an exposé and went with it to the publisher. Escribí 2 páginas y se las llevé al editor. It's the largest publisher of Germany, Bertelsmann. Es la editorial más grande de Alemania. For whom I had translated. Para el que yo había hecho traducciones. And I got the assignment to write the book. Y me encargó que escribiera el libro. And enough money to live for a year. Y suficiente dinero para vivir durante un año. Then I was in a talk show, and the title of the talk show was Mary Has Helped. Yo en ese momento estaba en un talk show, en una charla televisiva, y tenía este título, Mary Has Helped. She has given me help. Mary me ha ayudado, me ha dado ayuda, me ha socorrido. She has indeed. Y desde luego lo hizo. Yeah. So I wrote this book. It's called My Path to Mary, The Power of Living Faith. Escribí este libro, se llama Mi camino hacia el Señor, el poder de la fe, de una fe viva.
el camino hacia María, el poder de una fe viva. It became very successful. Tuvo mucho éxito. Hundreds and hundreds of people said, "This is my story." Y cientos de personas dijeron, esta es mi propia historia. And then this speaking engagements and all this began to start. Y entonces empecé a tener peticiones para dar charlas. To finish my personal history, I want to say one important aspect. Quiero decir una última cosa para acabar con mi historia personal. Of course, in this room are people who are divorced. Claro, seguramente en esta sala hay gente que esté divorciada. Or people perhaps who think they can't bear it any longer. O gente que a lo mejor piensa que ya no puede resistir más. So que ya no aguanta más. since I had this assignment to write about apparitions of Mary, I went to Medjugorje in 1996. Desde cuando tuve este encargo de escribir este libro sobre la Virgen, fui a Medjugorje en 1996. There, for the very first time, I went into confession. Me confesé allí por primera vez. And after this confession, walked up the mountain of the cross. Y después de la confesión subí por la montaña de la cruz. And the result was deep remorse about myself and the wish to stay in my marriage. Y lo que sentí fue un gran remordimiento por mí misma y el deseo de seguir en mi matrimonio. My husband didn't want to come back. Mi marido no quería volver. So I live alone since 1996. Por lo que desde 1996 vivo sola. And I don't find it easy. Y no es fácil. My 3 children were not baptized because we had both left the church, my husband the Catholic Church and me the Protestant Church. Nuestros 3 hijos no habían sido bautizados porque ambos, mi marido y yo, habíamos dejado la iglesia. Mi marido la iglesia católica y yo la iglesia protestante. And of course, after my own conversion, I wanted nothing more that my children would find the path into the church. Y claro, después de mi conversión, yo lo que quería es que mis hijos encontraran su camino hasta la iglesia. As all parents to whom faith is important have this wish for our children that they discover the faith for themselves. Y todos los padres para los que nuestra fe es importante desean que sus hijos encuentren su propio camino hasta la fe. So all 3 children had an individual experience of God and wanted to be baptized and are now baptized. Y mis 3 hijos tuvieron experiencias individuales, cada uno a su modo, con Dios, y los 3 han sido bautizados. Thanks be to God. Gracias a Dios. And my 2 grandchildren are baptized too. Y mis 2 nietos también están bautizados. So there are great graces of God which came with my conversion. Con mi conversión vino realmente la gracia de Dios a mi vida. Okay, so I had written this first book, which was, basically, it was not a book about Mary apparitions. En realidad, escribí este primer libro que en realidad no era sobre las apariciones de la Virgen María. That was just the outer side of it. The inner side was my own conversion. Could I believe Catholic faith? This is where I come from. Here's Catholicism. How do I get from here to there? Lo de fuera, lo externo, era lo de las apariciones. En realidad, el núcleo del libro era mi conversión y era cómo puedo creer, cómo puedo llegar de aquí a la Iglesia Católica, ¿no? Can we still believe what the Catholic Church teaches in this time? Podemos seguir creyendo, podemos nosotros seguir creyendo lo que la Iglesia Católica enseña hoy día, lo podemos seguir creyendo hoy en día. Can we still believe that sex only belongs into marriage between one man and one woman? Can we still believe that? ¿Podemos seguir creyendo que el sexo solo pertenece al matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Podemos seguir creyendo esto? If you can't, don't finish the question. Keep the question alive. Si no puedes, no cierres la pregunta, mantén la pregunta abierta. We are subjugated to an incredible manipulation process. Hemos sido sometidos a un increíble proceso de manipulación.
The powerful of our time know how to manipulate our consciousness better than any time before. Los poderosos de nuestro tiempo saben cómo manipular nuestra conciencia mucho más de lo que hacían antes. If we are not anchored, truly anchored in the Word of God, we cannot stand the pressure. Si no estamos realmente arraigados en la palabra de Dios, no podremos soportar la presión. We will just be swept along. Seremos arrastrados. And if that is the case for yourself, that you say, oh, it's really good that homosexuals can marry. Look, they need love as anybody else do. Why not let them marry? It's just a minority, it doesn't concern us. Y si es así, o sea, uno piensa, bueno, pero los homosexuales también se pueden casar, ¿por qué no? Tienen derecho al amor. Total, es una minoría, no somos nosotros. Don't finish there. Start to make this question important. Think about it deeply. Read. Think about it to the end. No aceptes esto, piensa bien en la pregunta, infórmate, lee. And I came to write this book to give you material to think about these questions. Y escribí este libro para dar a la gente material con el que pensar sobre estas cuestiones. So how did I get from my book on Mary or my path of conversion to this book? ¿Cómo llegué del libro sobre mi conversión a este libro? In the beginning of 2000, a book was put in my hands, which was an eye-opener. En el año 2000 llegó a mis manos un libro que me abrió los ojos. The author is J.D. Unwin. I'm quoting him in here. El autor es J.D. Unwin y lo cito en el libro. And in 1936, this man, who was a professor of anthropology in Oxford University, had a question. En 1936, este hombre, que era profesor de antropología en la Universidad de Oxford, tenía una pregunta. That was the time when Sigmund Freud's theory came up into the open. Esa era la época en la que las teorías de Sigmund Freud se dieron a conocer. And Sigmund Freud had the thesis, culture arises through the sublimation of the sexual drive. La tesis de Sigmund Freud es que la cultura surge de la sublimación del impulso sexual. Sublimation of the sexual drive means you don't just live out your sexual drive, you contain it, and this energy makes you creative culturally. La sublimación significa que tú no vives tu impulso sexual, sino que lo contienes y entonces con esta energía la vives de un modo, o sea, surge en cultura, o sea, deriva en cultura. And this professor Unwin wanted to know, is this true? Y este profesor dijo, no, esto no es verdad. So he did very intensive studies. The book is 600 pages. Hizo muchísimos estudios e investigó mucho. El libro tiene 600 páginas. And he published his findings in his work Sex and Culture. Y publicó sus hallazgos con este título, Sexo y Cultura. I have a photocopy of this book at home. Tengo una fotocopia de este libro en casa. What he came to is this. High culture, the European Christian culture is a very, very high culture, can only come about and remain with very strict and narrow moral laws. Vale. Su conclusión fue esta. Una cultura elevada y la cultura europea cristiana es muy elevada, surge y se mantiene cuando hay leyes morales muy estrictas. High culture depends on monogamy and virginity before marriage. Una cultura elevada depende de la virginidad y de la monogamia. That is difficult to live for any human being. Esto es una cosa difícil de realizar para cualquier persona. But this is what made the Christians different from the pagans when the Christians were in the world and started to build the culture.
Y esto es lo que diferenciaba a los cristianos de los paganos cuando el cristianismo empezó a surgir y a crear cultura. They were facing a totally sexualized society in the pagan world. En esa época los cristianos tenían enfrente un mundo pagano altamente sexualizado. And it was the Jews who, in answering to the commandment of God, said sex only in the marriage of one man and one woman. Y fueron primero los judíos los que, respondiendo al mandamiento de Dios, dijeron el sexo solo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. And Christ transformed this even further into our inner attitudes that make it possible to live that. Y Cristo transformó esto, lo llevó incluso más allá, transformándolo en una actitud íntima nuestra para que pudiéramos vivirla. They didn't kill their children, Ellos no mataban a sus hijos, neither before birth nor after birth. ni antes de nacer ni después de nacer. They were totally opposed to homosexuality, as we have all the Old Testament and New Testament verses in the Bible. Eran contrarios a la homosexualidad, tal como podemos leer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. They had the idea that a woman has to keep her virginity until she goes into marriage. Y tenían la idea de que la mujer tenía que mantenerse virgen hasta llegar al matrimonio. It was a patriarchal society where the husband cared for the woman and the family. Era una sociedad patriarcal en la que el hombre cuidaba de la mujer y de los hijos. This model built up our European culture. Y este modelo es el que construyó nuestra cultura europea. I just went to your beautiful cathedral. Acabo de ver la maravillosa catedral que hay aquí. The whole of Europe is full of these incredible churches and cathedrals and towns and art and music and, you know, the incredibly wonderful culture. Toda Europa está llena de estas maravillosas catedrales, edificios, iglesias, libros, música. And this Unwin says it has a moral basis. Y Unwin dice que esto es porque hay una base moral. And if you think about it, if you let it go, everything falls apart. Y si prescindimos de ello, si lo rechazamos, todo se destruye. And we are in the middle of it. Y estamos en medio de este proceso. And it does not just happen by itself. Y esto no sucede de por sí. It is, as the bishop just said before, it is a revolution top down. Esto, como ha dicho don Juan Antonio antes, es una revolución que va de arriba a abajo. It was prepared by thinkers. Preparada por pensadores. I have a chapter, the second chapter is about that. El segundo capítulo del libro trata de esto. Then there were these unsatisfied students of 68. Luego estos estudiantes insatisfechos del mayo del 68. And somehow the elites of this world started to implement this revolution which destroys the identity of the person and the family. Y de algún modo las élites del mundo implementaron toda esta idea para destruir a la persona y a la familia. Isn't it a wonderful message if you appeal to the sexual drive of people, which is a gift of God? Yeah, we are created with that gift. If you appeal to that, just live it out. Just go along just satisfy your lust. It's called hedonism. And everything will be fine. So we will have a good society. No es increíble, o sea, nosotros hemos nacido con este impulso sexual, pero claro, ellos dicen, déjate arrastrar por este impulso sexual, vive como quieras y obtendrás el paraíso. The media jumped on it. Los medios de comunicación insisten sobre ello. When I speak to young people, I say, when I was your age, all you saw in a film was a kiss with closed lips, nothing more. Cuando yo hablo a los jóvenes, les digo que cuando yo era joven y veía películas, las películas en esa época solo veías un beso y con los labios cerrados. Now you simply have to watch, usually homosexuality or total intimacy in just about every film. Ahora en cualquier película ves escenas de intimidad entre las personas, también homosexuales.
Not to speak about pornography. It's a real pest. It's an addiction, a global addiction of pornography. Y por no hablar de los films porno, que esto es una adicción global, la pornografía. Just look at what it is. It is the total abuse of one person by another person. Miremos a lo que es el abuso total de una persona sobre otra persona. And millions and millions and millions sit and watch this. Y millones y millones de personas lo buscan esto y lo miran. And are addicted to it. It causes addiction. I hope you are aware of this. It causes addiction like heroin. Y esto causa adicción. Yo espero que ustedes sean conscientes de esto. Esto causa adicción como causa adicción la heroína. It changes the hormonal workings of your brain. Cambia el sistema hormonal, las respuestas hormonales en el cerebro. And people cannot get away from it. Y las personas no pueden renunciar a ello. And it's now normal for our children about with 12 years to watch pornography. Y ahora es peor porque ahora tenemos a nuestros hijos, a nuestros niños de 12 años que empiezan a ver pornografía. Let's look more at the development during these 50 years. Sigamos con el desarrollo que ha habido en estos 50 años. A quantum leap, so to speak, a leap in the development was the formulation of the ideology of gender. Un plus en todo el desarrollo de esta ideología fue la ideología de género, el desarrollo de la ideología de género. The English word gender was always there, and it was a grammatical term to distinguish between male, masculine, and feminine, masculine, and neutrum, the three genders. It was a grammatical term. Sí, el género es un término gramático, ¿no? Por en alemán tenemos tres géneros, femenino, masculino y neutro. Exactly. And the difference between man and woman was, what is your sex? Yeah, what is your sex? La diferencia entre hombre y mujer era una diferencia sexual. And the answer was just twofold, either man or woman. Y la respuesta era siempre, podían ser solo dos, o hombre o mujer. Last year, the German Supreme Court decided that there's a third gender. El año pasado, el Tribunal Supremo de Alemania decidió que había un tercer género. And this morning, my son, who has a business, told me they're putting up ads for employees, and they have to put into the ad man, woman, or diverse. Mi hijo esta mañana me ha dicho, mi hijo tiene un negocio, y me ha dicho que ahora tienen que poner carteles en los cuales se ponga hombre, mujer y diverso. So anybody now who has a form to fill in, you will not, we often have to fill in forms. It says, are you a man or are you a woman? And there's a third one, diverse. What? Diverse, yeah. What am I? Yeah. Ahora cuando tienes que rellenar cualquier formulario, vas a tener que rellenar y verás que tienes hombre, mujer y diverso. ¿Diverso de qué? No, I just translated. I just translated, exactly. So the term gender, which was a grammatical term, was used for a new ideology. Por lo cual el término género, que es un término gramatical, se ha usado para una nueva ideología. And this ideology says there is the gender which is ascribed to you at birth. You are not born with a certain gender, it is ascribed to you. And there's the social gender which you can change at will. Y esta teoría dice que tú tienes un género con el que naces, que se te da cuando naces, pero que luego tienes un género social que es el que tú te das y que puedes cambiar. I have the feeling that still some people in this room think this can't really be true, this is too mad.
Yo creo que a lo mejor hay personas en esta sala que dicen, no, esto no puede ser verdad, esto es una locura. I'm speaking about, I published my first book on gender ideology in 2006. Everybody thought she is mad, I'm mad. Yo publiqué mi primer libro sobre este tema en 2006 y la gente pensaron que yo estaba loca. But it is the reality we are living in. Pero es la realidad en la que estamos viviendo. So now in official documents of our politicians it says your gender ascribed, somebody decides what you are when you are born, but your real sex is what you decide what you want to be. Ahora en muchos documentos políticos se lee esto, dice, hay un género oficial que es el con el que naciste, pero el género real es el que tú te das, que tú decides darte. The ideological breakthrough was a book by an American professor, Judith Butler. Lo que rompió todo, lo que cambió todo, fue un libro que escribió una filósofa americana que se llama Judith Butler. It was published in 1990 under the title Gender Trouble, Subversion of Identity. Fue escrito en 1990 y se llama Género en disputa, subversión de la identidad. So you have in the title the intention of it, subvert identity of man. Tell him you don't know what you are, man or woman. Make him unstable. En el título mismo tenemos la idea de lo que quiere el libro, subvertir la identidad del hombre, que él no sepa lo que es. 5 years later, the United Nations put on the Women's World Conference in Beijing. 5 años más tarde, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Mujeres en Pekín, through very severe manipulation, they managed to get the word gender into the official documents. A través de una fuerte manipulación, consiguieron incluir el término género en los documentos oficiales. The document is called Aktionsplattform. What is it called? I've forgotten. Anyhow, they produced a final document of this UN conference in which the term gender is prominent. Y, de esta conferencia hubo un documento final en el cual la palabra, el término género tiene un lugar muy prominente. Again, look at the manipulation process. The United Nations put on a world conference, the world media on it, thousands of women from all over the world come. Miren ustedes la manipulación. Las Naciones Unidas organizan una conferencia mundial con cientos de mujeres que participan en ella. A document is produced, it's called Aktionsplattform, Peking Aktionsplattform. Y se produce un documento final que se llama Aktionsplattform, Plataforma de Acción de Pekín. And this is called soft law. And within a few years, this is transformed into hard law. Esto es una ley que pasa débilmente, primero así como, pero al cabo de los años es evidente, o sea, es una ley dura y que se mantiene. By the United Nations, the European Union and national governments. Pasa de las Naciones Unidas a la Unión Europea y luego a los gobiernos nacionales. Supported by the media, they are unified in these issues. Apoyados por los medios de comunicación, que en esta cuestión están todos unidos. The big private billionaire foundations are behind it. Las grandes fundaciones están detrás de esto también. Rockefeller, Melinda and Bill Gates. Rockefeller, Bill Gates. Of course, George Soros. Clarísimamente también George Who Soros. is really an activist, he really wants to change the world. Que realmente es muy activo y que realmente quiere cambiar el mundo en este sentido. A man who is not elected by anybody, he has just been richer and richer and richer and richer. Now is a billionaire who uses his money to change the world. Un hombre que no ha sido elegido por nadie, es simplemente un hombre que cada vez es más rico, más rico, más rico, más rico y que ejerce presión para cambiar al mundo. The big global corporations are all behind it, are all unified in this agenda. Google, name the Apple and Facebook and so on.
los grandes lobbies, las grandes corporaciones empresariales como Apple, Microsoft están detrás de ello también. So if you have become unsure in these issues and are not so, is it perhaps better that we allow homosexuals to marry? It is not surprising. Por eso el que uno, no es sorprendente que uno se sienta inseguro sobre estas cuestiones y que diga, bueno, pues dejemos que los homosexuales se casen. And just become aware you have been objects of a huge manipulation process. Porque nos hemos convertido en objetos de un proceso manipulativo enorme, manipulador enorme. The official documents speak of the LGBTIQ movement. El documento oficial habla del movimiento LGBTIQ. Lesbian, gay, bisexual, transsexual, intersexual and queer, anything else? Lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual, queer y lo que venga. So for a long time it was just LGBT, yeah? LGBT. LGBT. O sea, So for 20 years or so we had the no. Okay. I'm listening to you. You're doing a wonderful job. Well, thank you. Yes. We had the LGBT movement and we were preoccupied with all the issues of homosexuality. Tenemos el movimiento LGBT y estamos preocupados por todas estas cuestiones de la homosexualidad. Again, isn't it surprising? Homosexuals are about at the most 3% of the population, at the most. Pero acaso pero no es sorprendente, los homosexuales son escasamente el 3% de la población. Compared to the space this issue takes in our society. Comparado con el espacio, o sea, la magnitud que tiene esta cuestión, que se le da a esta cuestión, la importancia que se le da a esta cuestión en nuestra sociedad. It's a very, very successful movement. Es un movimiento que ha tenido mucho éxito, ha conseguido. And the Christian side is very, very weak and asleep. Y la parte cristiana es realmente muy débil. And not unified. Y no está unida. After the United States, the Supreme Court of the United States had legalized same-sex marriage and forced it on the whole country. Después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos obligara a la legalización del matrimonio homosexual en todo el país, on the very next day, Obama started the transgender movement. Al día siguiente, exactamente al día siguiente, Obama empezó todo el movimiento transgénero. He started it with the so-called bathroom battle. Empezó con lo que se ha denominado la batalla de los baños. And as the government of the United States, he said, in schools, children who decide they have the wrong body must be allowed to use the bathrooms of the body of their choice. Él dijo que en todo el país los niños que se sentían que estaban en el cuerpo equivocado podían ir al baño del sexo que ellos elegían. So a boy who says he's a girl can go into the girl's bathroom. Por lo cual, un niño que dice que es niña puede ir al baño de las niñas. In Canada now, which is at the very front of this movement, men who say they are women can go into sports competition with women. En Canadá, que es un país que está a la vanguardia en todas estas cuestiones, ahora un hombre que dice, un deportista hombre que dice que es mujer puede competir en deportes de mujeres, con mujeres. Obama was sued by 12 states because of this experiment with children. Obama fue llevado a juicio en 12 estados por estos experimentos que hacía con niños. And with the new president, this issue somehow resolved itself. Y con el nuevo presidente todas estas cuestiones se han resuelto por sí mismas. But since then, we are occupied with the transgender question.
Pero desde entonces estamos ocupados con la agenda transgénero. And we have an increase of 2,000% of cases of children who say, we are in the wrong body, we want to change our sex. Y ha aumentado un 200% el número de niños que dicen estamos en el cuerpo equivocado. Before puberty, they make this decision. Toman esta decisión antes de la pubertad. And the law in Canada says the parents must allow the child to do the transition from one gender to the other. Y la ley en Canadá dice que el niño tiene que transicionar de un sexo al otro. If not, the state will come and take the children out of the family. Y si la familia no lo hace, el Estado coge y le arrebata al hijo a la familia, se lo quita. The problem with transsexuality is 40% of these people try, with success or without success, to commit suicide before and after transition. El problema con esta cuestión de la transexualidad es que el 40% de las personas que antes de la transición o después de la transición intentan el suicidio, con éxito o sin éxito, pero el 40% lo intentan. The suicide rate is extremely high. La tasa de suicidios es altísima. And we now give children books to children where, I've seen the children book, where a fairy comes down and says, only you know what your gender is. Y ahora a los niños se les dan estos cuentos de niños en los cuales una hada baja y le dice al niño, solo tú sabes el género que tú tienes. They're intentionally destabilized in their sexual identity as children in kindergarten. La intención es desestabilizar la identidad sexual de los niños en el parvulario ya. Many of you are parents. Muchos de ustedes son padres. Wonderful if you have children. Maravilloso si tienen hijos. And our heart aches if we look into the future of our children. Y nuestro corazón sufre mirando al futuro de nuestros hijos. So of course the great question is, what can we do? La pregunta es, ¿qué podemos hacer? I'm not a political activist and I'm not a strategist, I'm just a speaker. Yo no soy ni una activista política ni una estratega, soy solo una conferenciante. I think number one is we must live a Christian life. Lo primero es que tenemos que vivir una vida cristiana. Only if we live in accordance with the commandments of God does our vision open and we see the truth. Solo si vivimos de acuerdo con los mandamientos de Dios, nuestra mirada se abre y vemos la verdad. And you know, Jesus says we will be liberated by the truth. The truth will set you free. Y sabemos que seremos liberados por la verdad, que la verdad nos hará libres. So there's no way of being able to resist this huge global movement unless we are anchored in a really Christian practice of prayer and sacraments and the Word of God. No hay modo que, o sea, no resistiremos, no podremos ofrecer resistencia a este movimiento enorme global, a no ser que nos aferremos y permanezcamos anclados a la fe y a la práctica cristiana, a los sacramentos y a la oración. There are many new movements and old movements and orders and groups who are on a truly Christian path. Hay muchos movimientos y órdenes antiguos y modernos que están realmente en el camino hacia la verdad. We find an abundance of intellectual food for the truth. Hay muchos modos de alimentarse intelectualmente en búsqueda de la verdad. John Paul II gifted the world with the theology of the body. Juan Pablo II nos dejó a todo el mundo la teología del cuerpo. Your bishop is an expert in it. Vuestro obispo es un experto en este tema. And it
you know, you get the vision of what this beautiful plan of God is for the human being. And Yeah. from the vision you get the power to live it. Con lo cual tenemos una visión de cuál es el plan de Dios para nosotros, para que lo vivamos nosotros. So we have really a wealth of resources to walk the path of truth with Jesus Christ. Tenemos muchos recursos realmente para caminar por el camino de Jesucristo. Then I think we have to learn to actually truly ask for the Holy Spirit, what do you want us to do? Y realmente tenemos que aprender a preguntar verdaderamente al Espíritu Santo qué quiere que hagamos, What do you want me to do? qué quiere que yo haga. And if you ask this question with a readiness to actually do what the Holy Spirit will show you, the Holy Spirit will show you what to do. Y si hacemos esta pregunta con la predisposición real a hacer lo que Él nos diga que hacemos, Él nos dirá lo que tenemos que hacer. It will always involve overcoming fear, Esto implicará siempre superar el miedo, because we will feel very alone if we speak up for the truth. porque nos podemos sentir muy solos si decimos claramente cuál es la verdad. And it will cost us sacrifice, Y nos costará sacrificios, possibly very severe sacrifice. y posiblemente sacrificios muy duros. And I'm sure about one thing, these sacrifices, the price will get higher. Y estoy segura de una cosa, este sacrificio cada vez será más alto. So I have no strategy or plan to present to you. No tengo ni estrategias ni plan para expresarles, decirles a ustedes. I see in many countries where I'm getting around and where I'm invited that there's a new quality of discipleship. Veo en todos los países en los que viajo, veo que hay un tipo de discipulado, de discípulos distintos, de una calidad distinta en los discípulos. Everywhere in all denominations I meet people who are really deeply in their heart. They have made the decision to work for the kingdom of God. He encontrado a mucha gente de distintas denominaciones cristianas que realmente sienten muy profundamente que quieren trabajar y quieren actuar por el reino de Dios. We have the prophecy of Our Lady of Fatima, my immaculate heart will triumph. Tenemos la profecía de la Virgen de Fátima, mi corazón inmaculado triunfará. I do think that the Mother of God, the Mother of Jesus, has a special role in our time. Y yo realmente creo de verdad que la Madre de Dios tiene un papel concreto en nuestro tiempo. And that she will help us to make the right decisions and live the right life by asking for the will of God. Y que nos ayudará a vivir la vida, una vida justa y la vida que tenemos que vivir si seguimos la voluntad de Dios. Well, I thank you very much for your intense attention. Thank you very much for listening. Les doy las gracias por su intensa atención, les doy las gracias por haberme escuchado. Thank you very much for bearing to hear all this information. Gracias por haber aguantado toda esta información. And we are connected to an indestructible source of hope, which is Jesus Christ. Y estamos unidos en la fuente indestructible que es Cristo. Thank you very much. Solo la fe alumbra, solo la verdad salva, solo Jesucristo es nuestro Redentor. Y por eso yo le pedía a Gabriele que nos anunciara a la vez su conversión, es una maravilla, con la Virgen María, con una novenita delante de una estatuita de Buda, es como para volverse loco, ¿no? Para volverse loco, ¿no? Y después un viaje a Medjugorje,
todo alrededor. María hace grandes cosas siempre en nosotros. Y que contar a la vez pues todo lo que nos ha escrito en este libro, que nos daría para pasar tantas horas discutiendo y hablando para poder alumbrar entre todos la verdad. Pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga, un beso en la frente y muchísimas gracias a todos vosotros.